la tolerancia siempre es buena, casi siempre, o hay cosas intolerables. Pues generalmente es una virtud la tolerancia, porque se trata de que, bueno, yo, aunque estoy totalmente seguro que lo que tú haces estás en un error, sin embargo, entiendo que tienes tu propio derecho a equivocarte. Pero la tolerancia no nada más es decir, bueno, como no te puedo matar, entonces, porque me meten a la cárcel, entonces mejor te dejo vivir y ya, y no me meto contigo. Bueno, eso no es verdadera tolerancia. La tolerancia implica que también tenemos un valor humanista, que entendemos positivamente a las otras personas, que queremos que también se desarrollen lo mejor posible, que crezcan, que aprendan. Y bueno, aunque en este momento podamos tener visiones completamente diferentes, sus creencias y mis creencias puede que sean completamente incompatibles, pero que a pesar de todo esto, no voy a dejar yo de desear que esa persona crezca, se desarrolle y avance en la vida, que es lo que espero hacer yo también para mí. Entonces, la tolerancia implica ese compromiso humanista de fondo y no nada más el no meterse con los demás, no hablarles y ya, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tolerancia entendida como algo de interacción casi vecinal. Pero también está la pregunta en cuanto a que una sociedad democrática puede aceptar cualquier cosa. Si es democrática la sociedad, entonces se puede hacer mañana el partido nazi anti-gays, el partido machín anti-mujeres, el partido, o sea, se podría dar registro político a partidos que planteen que hay que exterminar a ciertas expresiones, entre comillas, raciales de la gente, que ciertas razas no merecerían vivir. Yo creo que no. Y no por una razón. Bueno, por una parte sí es cierto que lo mejor es que crezcan todas las ideas, inclusive las hierbas más malas, que crezcan y que logremos desarrollar una sociedad en donde el nivel de la educación sea tan profundo que la gente pueda darse chance de aprender, de escuchar, de interactuar, que no la engañen con cualquier tontería y que por eso pueda escoger por sí misma dentro de todas las hierbas del jardín y decida, bueno, de estas voy a hacer mi tecito, de estas mejor las quito. Pero el problema es que en las sociedades reales, realmente existentes, pues siempre hay un nivel de educación bastante defectuoso, el nivel de información es bastante defectuoso, los canales de información que existen son canales muy sesgados, que solamente te hablan de ciertas cosas y de otras no. Entonces, en esta situación, pues la verdad es que no podemos decidir, por ejemplo, no es conveniente para una democracia profunda poner a votación cualquier cosa. Por ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos nunca se deben votar. Lo que tienen que hacer las legislaturas, los legisladores, los diputados, los senadores, lo que tienen que hacer ellos es irlos ampliando y reconociendo cada vez más en lo que se llama la progresividad de los derechos humanos. Pero lo que no se puede es decir, bueno, vamos a ver si fulanito de tal va a tener derechos políticos o no, votémoslo. Pues no, eso es inaceptable porque los derechos humanos no son algo que se pueda quitar, conculcar, pues de ver si a la mayoría se nos da la gana o no se nos da la gana darle derechos a alguien, ¿no? Los derechos humanos son imprescriptibles, son fundamentales, son esenciales para todos. Entonces, esos no podrían estar en cuestión. Y entonces el problema es que hay una serie de movimientos políticos autoritarios que se oponen a los derechos humanos. Que dicen, bueno, a los inmigrantes no le debemos dar derechos humanos, no le debemos dar derechos humanos a los criminales, no le debemos dar derechos humanos a los pobres, no le debemos dar derechos humanos a las mujeres, en fin, hay todo este tipo de movimientos y organizaciones. Y entonces, algo que me saca de onda es que es muy frecuente que veamos
que hay gente que te dice, yo estoy a favor de los derechos humanos, yo estoy en contra de todo tipo de opresión, etc. Y de repente sale en los medios una nota sobre un caso de algún violador tremendo que abusó de muchísimas gentes, que hizo algo así que nos indigna profundamente. Y muchas veces la misma persona que te acababa de decir que se oponía a todas las ideas autoritarias, que apoyaba con gran entusiasmo los derechos humanos y demás, te dice no, pero a ese cuate que lo manden al campo de concentración, que lo exterminen, que lo torturen. Bueno, entonces, ¿estamos a favor de los derechos humanos o no? He ahí la paradoja. Yo creo que tenemos que entender que justamente los derechos humanos son para todos, justamente la tolerancia tiene que ser libre en el nivel de las ideas. Yo creo que los libros, ningún libro se debe prohibir, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí creo que en la sociedad política tiene que haber algunos límites, como por ejemplo las organizaciones políticas, ¿no? Cualquier organización política que esté en contra de los derechos humanos, pues yo creo que debería ser prohibida en nuestra sociedad, porque pues en un momento de crisis, pues ¿qué pasa si a la gente le empieza a dar un pánico sobre los inmigrantes, un pánico sobre cualquier tema? Pues de repente es donde este tipo de grupos siempre crecen utilizando los temores de la gente, ¿no? Porque cuando no tenemos esos temores, podemos ser más críticos, podemos valorar las cosas con cuidado, pero a veces cuando tenemos miedo, nos dejamos manipular por el que diga que él sí nos va a defender, que él sí va a hacer no sé qué cosas, y entonces pues a veces le damos un poder indebido y por eso por lo menos debería haber quizás ese límite. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania un partido nazi está prohibido, ¿no? Cualquier persona que en Francia o en Alemania niegue el holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial está cometiendo un delito penal y lo procesan y lo castigan penalmente. Entonces, bueno, creo que es lo más que una sociedad democrática puede hacer, y eso lo hacen ellos, sobre todo en Alemania, pues porque el pasado nazi lo tienen cerca todavía, y entonces por eso quieren como poner una línea de definición clara, una separación, de decir, no vamos a volver a esto, ¿no? Pero también es cierto que ninguna prohibición legal nos va a defender de nosotros mismos si nos dejamos atontar por el miedo, por los pánicos que frecuentemente van saliendo. Pues la verdad es que sí podemos terminar apoyando a regímenes autoritarios y dictatoriales que empiecen a quitarnos cualquier libertad y a dejarnos sin la posibilidad de elegir de fondo. Entonces, pues bueno, tengamos cuidado, pero no tengamos cuidado de ellos, de los nazis malos. Además, también de tener cuidado de los nazis, tengamos cuidado de nosotros mismos, porque en el momento más inesperado podemos ser igualitos.